siempre hay algo. Algo que decir. Algo que compartir. Algo que contar. Algo que hacer. Algo que proponer. El algo, el sabor de las historias. Y mientras el director decía el algo podcast acción, yo me estaba preguntando, a ti que estás ahí detrás de la pantalla o de tu receptor de radio, ¿con qué te gusta acompañar el algo? Y con esto te digo bienvenido a este nuevo episodio del Algo Podcast, un espacio que hacemos con muchísimo amor desde la Vicerrectoría de Extensión y Desarrollo Social. Y hoy nos vamos a disfrutar unos sabores que tienen unas notas, yo creo que a café, a experiencia, a viajes, a economía también, ¿por qué no? En esto que pinta bien. Señor Germán, bienvenido. Muchas gracias, Claudia. Verdad que el set de hoy huele a café. Un café que tenemos hoy con un apoyo y una colaboración de verdad muy espectacular. Y no olviden que esta historia la pueden encontrar a través de nuestras plataformas digitales como YouTube, Spotify y por supuesto por la UFM Estéreo. Santiago, bienvenido. Germán, muchas gracias. Claudia, muchas gracias. Y qué bueno estar acá en la Universidad del Quindío, mi casa, mi alma mater. Estoy un poquito nervioso, no les puedo negar eso, que creo que soy de los más jóvenes en estar aquí sentado. Muchas gracias por darnos la oportunidad a nosotros los jóvenes también de estar acá. Te lo confirmamos, eres el más joven hasta ahora. Gracias, soy bien, ¿cómo decirlo? Adepto al Algo Podcast, me gusta mucho. Muchísimas gracias. No olvidemos que hoy estamos con el apoyo y la colaboración de la Sultana Café de Origen. Es un café que está cultivado a 1.600 metros sobre el nivel del mar y es una variedad que es Caturra, Colombia. Eso también lo pueden encontrar con uno de nuestros compañeros de aquí de la Universidad del Quindío, precisamente de la Vicerrectoría de Extensión y Desarrollo Social, Clau. ¿Cómo nos quedó el café? Delicioso. ¿Está bueno? Fuerte como me gusta. Muy bien. Pongámonos en contexto. Santiago Meneses es quindiano, hijo de Gladys, Francisco, hermano de María Teresa y Juan Sebastián, becado por la Universidad del Quindío por pertenecer al grupo representativo de natación en su época, que ya vamos a hablar de eso. En ese marco del pregrado se fue un semestre de intercambio a Brasil, gracias a una gestión con este gobierno, en el marco de su pregrado en economía. Estudió maestría en gobierno, políticas públicas en el externado de Colombia, y el último semestre hizo unos juegos ahí interesantes que también vamos a estar hablando ahora, para poderse ir a estudiar a la Universidad Autónoma de Madrid en el programa de desarrollo en políticas públicas. Recibió el reconocimiento como graduado destacado por la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables hace 2 años en la velada de graduados que hacemos en nuestra alma mater. Es músico, deportista actualmente y por segunda vez estudiante del Instituto de Bellas Artes. Sí. Bueno, vamos a empezar a disfrutar de este algo conociendo un poquitico más de Santiago. Santiago, ¿cómo se autodefine? Bueno, yo creo que es una pregunta que todos tenemos que hacernos alguna vez en la vida, y lo que llevo de vida, ahorita me autodefino como un aprendiz. En este momento de mi vida, y creo que por muchos años más, voy a ser un aprendiz. Un alumno más. Me acordaste de una canción de Melendi, justamente. Hijo de Gladys y de Francisco, hermano María Teresa y Juan Sebastián. ¿Cómo ellos 4 han construido la versión de Santiago Meneses que vemos hoy? Bueno, yo creo que yo soy un privilegiado por la familia donde nací. Las personas que han escuchado un poco de mi familia saben que mi hermano tiene una parálisis cerebral, y creo que mi familia ha tenido la tenacidad de enfrentar las cosas siempre con muy buena cara, sabiendo que es una oportunidad, que no es como un castigo divino que a veces se empieza a entrometer entre muchas concepciones cuando hay una persona con discapacidad en la familia. Y desde niño he visto mucho el esfuerzo, la dedicación por parte de mis papás de tener un hijo y sacarlo adelante. Y creo que yo soy el último de la camada, el hijo menor de gran diferencia. Creo que mis hermanos han sido un motivo de unidad, de ver también hacia adelante, de guianza. A mi hermana la admiro demasiado, a mi hermano pues digamos que la relación es de las mejores que tenemos en la casa, es mi hermano y yo, muy cómplices, además que somos muy parecidos, siempre nos dicen que si somos hermanos. Hace poquito estábamos de paseo y nos dijeron que si éramos hermanos gemelos, y yo, sí, somos hermanos gemelos. Entonces, creo que mi familia es un motor muy importante porque es esa red segura donde uno sabe que llega y se siente en casa, en un hogar.
Bueno, como todos los episodios de aquí del Algo, nuestros invitados tienen unos gustos musicales. Vamos a escuchar el primero de ellos. Una de las canciones, yo diría, que ha hecho que Diego Torres, que si bien tiene una carrera impresionante el argentino, pues se consolidara a nivel mundial. Color Esperanza, ¿por qué hace parte de la banda sonora de Santiago Meneses? Bueno, yo creo que esta canción siempre que la escucho me hace pensar en mi familia. Hace un tiempo, digamos que yo trato de recordarlo, pero estaba muy niño. Mi hermano, en su afán de mostrar su historia de vida a través de la Fundación Covida, y en ese momento estaban empezando a desarrollarse plataformas como YouTube, como que empezó el video a ser un poco más accesible a toda la población. Hicimos un video de mi hermano, de la vida de mi hermano, de cómo eran sus terapias, de quién era él hablando. Me acuerdo mucho en su uniforme del INEM, muy orgulloso de estudiar en 11, creo que estaba en ese video, y en ese video se eligió esta canción como la canción oficial. Entonces, de tanto ver el video, yo aparezco en el video, tendría por ahí 8 o 9 años, se me quedó esa canción y siempre me hace pensar en mi familia, siempre me hace pensar en ese video de la historia de mi hermano. Entonces, para mí es algo muy bonito, siempre me lleva a mi familia. Muy, muy buen tema, por cierto. Bueno, Santiago, cuéntanos la experiencia que tuvo trabajando en el Congreso de la República. Bueno, listo. Yo creo que me puedo volver unos añitos antes, cuando tuve la oportunidad de terminar el colegio. Mi hermana estaba viviendo en Australia, había emprendido ese viaje de migrar, de lo que muchos colombianos hacemos, y yo terminé el colegio sin tener mucha idea de qué hacer, de ni siquiera saber qué estudiar, y le dije a mis papás que si tenían mucho afán de que yo empezara a estudiar la universidad. Me dijeron que no, que yo quería ir a Australia a vivir un rato allá, ese primer mundo que tanto se habla y donde uno se empieza a encontrar con otras caras de migrar. Y tuve un amigo allá, bueno, pasaron muchas cosas de fútbol, de estar estudiando inglés, de jugar a un deporte que se llama rugby subacuático, y empecé a decir, bueno, vamos a regresar, voy a estudiar la universidad, y empecé como a descartar. Yo dije, bueno, economía, me gusta, empecé a estudiar el pensum, dije como, bueno, abogado no, yo soy muy malo para el conflicto y para pelear y para tener todo ese rigor que se necesita. Medicina, yo creo que tampoco, a mí se me llega a morir un paciente y que me entierren con él. Me involucro demasiado con la gente y digamos que esa profesión también requiere de ciertas habilidades. Y empecé en ciencias administrativas y ok, por aquí puede ser. Y economía me encantó, era un mundo donde tenía un poquito de muchas cosas. Decidí estudiar en la Universidad del Quindío, sabía que sí iba a regresar, ya digamos que los aprendizajes allá me hicieron hacerme cargo de mí mismo y decir, listo, yo voy a buscar, el sueño mío era estudiar becado, en ese momento por fútbol en Estados Unidos, pero digamos que cambió la cosa y dije, voy a devolverme a la Universidad del Quindío. Sabía que había programas donde en ese momento becaban a los grupos representativos, creo que todavía lo hacen, y dije, allá está. Entonces ya sabía el lugar. Tenía un amigo allá con el que hacíamos trasteos, que había estudiado economía y estaba haciendo su maestría allá. Me dijo, Santi, economía es esto. Y me sonó y dije, de una, voy para allá. El pregrado lo hice acá y en el último semestre me presenté. O sea, esto no es una historia muy grande que a la gente le encantaría escuchar, que es que fui seleccionado, no. Anuncio en Instagram, CAEL, que es el programa de prácticas del Congreso de la República, me pareció como, ¿quieres ser practicante? Yo había mandado papeles para ser practicante en una fundación parecida a la fundación de mi familia, pero CAEL apareció, mandé papeles y pasé. Y llegué al Congreso de la República, donde empezaron a asignar a todos los practicantes, a todos los partidos, a todos los senadores, y yo iba muy sin saber mucho del tema. Yo, la verdad, me decía, ¿con qué senador quiere? O los compañeros, ay, Dios mío, yo no me sé ningún senador. Y empecé a leer rápido. Sí, exacto. Y tuve la fortuna de que en el Congreso empecé a trabajar allá, en las prácticas, empecé a enterarme de este mundo donde se toman las decisiones, unas de las decisiones más importantes del país. Empecé a darme cuenta de muchas cosas que pasan en la política nacional. Yo no milité en ningún partido nunca, yo nunca hice política territorial. Fue llegar allá al Congreso y empezar a ver cosas que yo veía en televisión
llegaban a la oficina, sí, es que estamos llamando del Banco Interamericano de Desarrollo y necesitábamos hablar con la alcaldesa y sabemos que esto es como el partido. Y yo colgaba un momentico, yo, ¿qué es esto? Yo vengo de la Universidad del Quindío, de Armenia Quindío, nunca había tocado el tema y me gustó muchísimo estar allá en el Congreso, fue más o menos como llegué. Entonces la experiencia fue de aprender todo muy rápido, porque tenías que estar ya analizando proyectos de ley, dando tus opiniones, organizando las gacetas, todo el tema pues, de trabajo. Tienes que aprenderlo en un mes y ya estar haciéndolo y haciéndolo recurrentemente. Entonces a mí me gustó mucho, me explotó la cabeza, me dio paso a un mundo nuevo que no tenía ni idea y me reforzó que economía sí es un poquito de muchas cosas. Santiago, creo yo que Francisco es un hito, Francisco el papá, Francisco Meneses, es un hito en la educación del departamento. Hablemos de tu sueño de ser profesor. Yo creo que eso viene por ese lado. Mi familia Meneses, la mayoría se dedicó siempre a ser profesor. Mi abuelo, eso viene un poquito más allá, de mi abuelo fue rector de un colegio en Chiquinquirá. Y pues en esa época saben que era el alcalde, el cura y el rector del colegio en los pueblos. Y siempre fue muy disciplinado. Y mi papá le aprendió mucho su vocación y mi papá entendió mucho el mensaje que le dio mi abuelo y fue estudie y empieza a ser docente. Mi papá estudió educación física en la pedagógica y por mucho tiempo fue coordinador de disciplina del INEM de acá de Armenia. Entonces sí, claro, no es raro ver como, Pacho, sí, claro, Pacho, lo conocen como Pacho, y ha sido un referente para mí. Le empecé a contar que pues, el motivo más grande yo de estudiar una maestría es porque quería dar clase, me moría de ganas. Hay algo que no te pudiera explicar que es como adentro, como que dice, hágale de clases, es por ahí. No sé si son los genes, no sé si es algo mucho más grande, pero mis tíos han sido profesores, la mayoría, creo que todos, los hermanos de mi papá, y decidí estudiar la maestría más que para publicar papers y el trabajo pues, científico detrás, que es muy importante, era más porque yo me soñaba poder venir acá y he tenido la fortuna, el privilegio otra vez de poder estar en varios lados del mundo, en varias universidades públicas, privadas, buenas, no tan buenas, en todas partes de varios países, y me moría de ganas de venir acá, en Armenia, en la Universidad del Quindío, y decirles a mis compañeros, porque es que a los pelados de ahorita los veo como mis compañeros de esa época, oiga, es que hay mucho más allá que simplemente estas paredes de acá, del Quindío, de Armenia, del departamento, con hambre, vamos a verlo con hambre, con hambre de hacer. Entonces, es el sueño que todavía tengo, creo que lo he ejercido un par de veces, en un par de ocasiones, y me reafirma que es lo que voy a hacer en un futuro. Bueno, vamos a escuchar el segundo tema que muy gentilmente nos ha compartido el invitado. ¿Qué estamos escuchando, Santiago? Bueno, esta es una canción de mi banda favorita actual, que se llama Diamante Eléctrico. Es una banda que tiene muchos raíces en Armenia Quindío. Juan Galeano y su hermano Mario Galeano, él no está en la banda, pero es el hermano de Juan, tienen familia acá en Armenia, los he encontrado acá en Armenia, como que hay una historia de ellos acá en Armenia. Es una banda que nace con Juan Galeano como líder y como Daniel Álvarez, uno de los guitarristas, creo que es mi guitarrista favorito, es colombiano, es bogotano, bueno, creo que él nació en Medellín y estuvieron en Bogotá mucho tiempo. Y cuando estaba preparando las canciones para hoy, el algo, pues para mí es súper difícil como, ¿qué canción te representa? Y yo dije, bueno, más que esta canción es la banda colombiana que ha tenido muchos éxitos, donde yo los escucho mucho en podcast, en entrevistas, y me gusta pensar que los dos hacen un gran equipo siendo un poco distintos. Lo que a mí, yo no los conozco mucho personalmente, pero lo que a mí me transmiten es que Juan es una visión de rockstar, como muy decidido, sabe lo que quiere, sabe lo que no quiere, y es así como mucho fuego. Y Daniel, el guitarrista, es más calmado, tenía su carrera corporativa y ya ahorita se dedicó como al negocio de la música, pero desde una vista más empresarial. Y los dos años tienen un equipo increíble que yo siento que ambos como que habitan dentro de mí. O sea, me imagino como Galeano, pero actúo más como Daniel.
Recordemos que ese grupo también ha tenido la fortuna de ganarse 3 premios Grammys latinos. Santiago ha conocido y ha tenido la oportunidad de salir de nuestro país muchas veces. Háblanos de esa formación profesional que ha tenido por allá y si puede, pues también nos cuenta esas becas que se ha ganado también, porque no solamente fue aquí con la Uniquindío, sino que por otras instituciones del mundo. Bueno, gracias, igual gracias por decirlo, me siento halagado. Yo creo que parte de eso nace de haber vivido, de haber tenido la fortuna de vivir en Australia y llamar a mis papás y decirles, miren, yo tengo un compañerito que lava platos conmigo en el trabajo que había conseguido, que se mantiene solo, trabaja solo, hace todo solo, muy individual, tiene 15 años. Y yo llegaba y miraba a este pelado y decía, no ¿Y tú puede cuántos ser. cuántos Yo en ese tenías? momento tenía 17. Ay, el grande. Sí, yo me sentía pues mayor que él. Y yo decía, no puede ser que este man sea tan independiente. Pues también puede ser cultural, no lo sé. A sus 15 años hacía todo. Le dije, mamá, tranquilos, yo miro a ver cómo resuelvo acá. Y es en esa aventura, ellos han sido un poco cómplices, como bueno, sabe que aquí tenemos un respaldo, pero hágale. Donde empecé a decir, no, bueno, la educación es responsabilidad mía. Mi educación, hagámosle para adelante. Y dije, me voy a ganar la beca, voy a ahorrar en el pregrado, trabajé en el grupo representativo, dije, listo, hay que nadar, hay que tomarlo casi como sagrado, 2 horas al día, 6 días a la semana, tratar de mantener los tiempos para estar en el grupo de las becas. Y dije, había algo de mí que me hacía sentir como orgulloso, de mí mismo, ¿sí? Como decir, no, a mis papás no me pagan la universidad, yo lo hago. Sé que, pues, digamos que no es el caso de muchas personas, en este caso me funcionó a mí, sentir como esa responsabilidad. Y luché, mantuve esa beca, luego a mí me empieza como a dar algo y me empieza a picar como la comodidad. Entonces ya como que a los 2 años dije, bueno, ¿qué más hay para hacer? Ya como que tenía domada la rutina, nadar, la casa, la universidad, economía, tiene que haber algo más. Y averigüé el programa de la URI de la Universidad del Quindío, ORI, y me presenté. Uno empieza a competir con la gente de los programas, de las diferentes facultades, y habían unas plazas en ese momento con una beca que se llama Bracol, entre Colombia y Brasil, donde Brasil manda a unos estudiantes acá, donde les dan acomodación, comida, donde hacen todo, y Colombia manda a unos estudiantes allá. Yo me había presentado a la UNAM en México y me dijeron, Santi, tenemos este programa, pero en Brasil. Y lo primero que se me vino a la mente fue el idioma. No, 0 portugués, no tenía ni idea, nada. Me dijeron, tiene unos meses para que haga lo básico, presente una prueba y se vaya. Y listo, en meses el portuñol me salvó, que menos mal es parecido, si hubiera sido alemán seguramente no habría pasado a la beca. Y me fui a estudiar a la Universidad Federal de São João del Rei, cerca a Belo Horizonte, en Minas Gerais. Y allá era beca, full. O sea, me daban apartamento, que era para todos los estudiantes, pero como yo era el único estudiante de intercambio hombre, me tocó un apartamento donde vivían 8 para mí solo. Acomodación, transporte no necesitaba porque era el campus de la universidad donde estudiaba, donde vivía, y comidas. Entonces fue el primer contacto directo con una beca completa que yo decía, uy, qué bueno. La educación pues en Brasil la mayoría es pública, es muy buena, de las mejores pues del continente, pero ahí me empecé a dar cuenta de que tenemos una barrera del idioma y cultural, son muy parecidos, que si uno logra pasar esa barrera, son hermanos, somos latinos todos. Como Santiago hay muchos que hacen la posibilidad de explorar nuevas habilidades y potencializar las que tienen, al querido. Por eso es importante el aprendizaje permanente. A propósito de aprendizaje permanente, Santi, ¿qué se viene? Ya sabemos que vas a nadar, que podríamos Sí. ahondar en eso, pero en temas de formación, ya, cuando te empieza a picar otra vez la piel, ¿cuál es el sueño? ¿Cuál es el reto? Bueno, aquí creo que uno de los programas más bonitos que yo he podido vivir y evidenciar de lo que hacen es el programa de Bellas Artes de la Universidad del Quindío, que próximamente ojalá salga todo para que sea pregrado en música, pero yo tuve la fortuna de cuando estuve en Brasil, estuve como viviendo con la facultad de músicos, tenía amigos músicos, dije, yo como no estudié música, me enteré que la universidad tiene un diplomado en música, ahí mismo llegué a Brasil, caí en Bellas Artes. No lo terminé porque me fui a vivir a Bogotá al tema del congreso, a las prácticas, y decidí retomarlo después de que
hace como un año, porque para mí es demasiado importante y en este momento que estoy emprendiendo, poder llegar a las 6 de la tarde, bajar la guardia de todo lo que pasa en el mundo del emprendimiento y sentarme en un salón a aprender. Suena contraintuitivo porque uno está cansado y estudiar música no es fácil, o sea, te matan la cabeza con un montón de cosas, pero para mí es la forma más emocionante de mantener esa cabeza andando, ¿sí? En otro momento es como que descanso aprendiendo, no sé si sea una buena comparación. Y me enteré, pues pude ver que los profesores en Bellas Artes tienen una misión muy importante de transformar el entorno cultural y transformar la sociedad. Se esfuerzan, veo cómo se esfuerzan todos los días, estoy muy de cerca ya y creo que lo próximo ojalá sea terminar esta vez sí, el proceso del diplomado en música. Si es que no sale un viaje a Alemania, una cosa así, más o menos. Vámonos con música. Yo quiero pensar que esto fue como en el paso por Brasil, este gusto. Total, sí o sí, si en una canción de mi vida o en mi banda sonora, sí o sí tenía que haber algo en portugués. Allá fue donde me di cuenta, sí o sí usted tiene que estudiar algo de música, sí o sí tiene que estar allá. Tuve la experiencia, como te digo, donde vivía, estaba en la facultad de música, me metía a clases, tenía amigos, vivía con gente de la facultad de música, me pareció espectacular. Alguna vez lo pensé y todo como, ¿por qué no estudié música? Pero dije, bueno, pues a lo mejor se pueden hacer las dos cosas. Obviamente le tengo demasiado respeto a la profesión de músico. Digamos que todos lo vemos un poco aparte, eso tiene capas y capas y capas, pero para mí es el agente más transformador de la sociedad y del estado de ánimo. Uno se levanta y si pone su canción favorita va a tener un gran día, estoy seguro. Esta canción habla un poco de eso, como tranquilo, no se abrume, de vez en cuando está bueno como sea feliz, es mi sugerencia, hágale y sepa surfear. Entonces como que me traje mucho de la cultura brasilera y lo quise meter en esa canción. Es ese ánimo como, por más de que todo se mueva, trate de ser feliz y de bajarle las revoluciones a veces, porque soy víctima de una generación donde pues, primero estamos súper estimulados con redes sociales, que todo el mundo es exitoso, que a los 20 usted ya tiene que hacer de todo, que no sé qué, y es como que uno siente una presión, o se mete mucho una presión que no es tan cierta, que no es tan real, que las cosas toman tiempo, de que si usted se disfruta el camino, ya está siendo exitoso. Para las personas que nos están viendo y escuchando, voy a leer un poquitico para que nos puedan hablar de Santiago de este tema. La Fundación Covida permite la superación de las barreras físicas, el tratamiento de diferentes patologías y el desarrollo del potencial humano de cada uno de los integrantes de la familia, siguiendo el modelo de formación a padres coterapeutas. Esta fundación es de su familia, háblenos de esto. Bueno, esto da paso para que nos quedemos acá toda la tarde, voy a tratar de ser lo más conciso. La Fundación Covida ha estado ahí incluso antes que yo. O sea, esto es historia patria de mi familia, donde yo nací. Uh-huh. Mi familia, mi mamá es terapeuta ocupacional del Rosario y cuando la vida le regala la oportunidad de ejercer su profesión no solo desde afuera, sino viviéndola, piden traslado acá en Armenia y se empieza a dar cuenta de que hay muchas personas con el mismo caso, de un hijo con discapacidad y la verdad no tienen mucha idea de qué hacer. Entonces empezó ella a reunir madres, empezó a tener como una asociación, luego se volvió en fundación, luego empezó a crecer esta historia de que es responsabilidad suya como mamá, papá o círculo muy cercano de sacar a su niño adelante. Uh-huh. Venga, yo le enseño que yo estudié esto y usted necesita que cada momento se vuelva terapéutico. Entonces lavarse los dientes, comer, hacer un montón de cosas pueden volverse terapéuticos. No es simplemente llevar al muchacho a que le hagan su tratamiento y luego volver. No, la filosofía de la fundación es que nosotros formamos a padres coterapeutas y es como la labor que hacemos ante la sociedad, eso no se le cobra a nadie, esa formación de entender que si usted no lo hace por su hijo, nadie lo va a hacer. Y de tener avances reales. Mi hermano tenía un diagnóstico de total invalidez, se le murió el 90% de la corteza cerebral, los médicos decían que no iba a hablar, que no iba a caminar, no iba a pensar, no iba a hacer mucho. Mi mamá, creo que en su rebeldía dijo, Juan Sebastián tiene una familia y ya van a ver lo que él va a ser capaz. Y pues se graduó del colegio, estudió unos semestres en la universidad, ha escrito libros, yo creo que tú lo conoces. Es el mejor espectador de eventos culturales de la ciudad. Es una persona totalmente funcional, no camina,
digamos que ya es por temas pues, de unas cirugías que tuvo, pero mi mamá creó todo eso y logró expandirlo y llegar hacia 12.000, 13.000 familias a lo largo de su historia, y ahorita es una fundación que se dedica a generar bienestar, que yo siento que es lo que más necesita en esa población vulnerable. Invitadísimos a que lo conozcan. Si quieren saber más, pues claro, ahí está en la 10 Norte. Es un proyecto de vida demasiado hermoso y admirable que yo vivo enamorado de él, y ahorita digamos que estoy en ese relevo generacional donde mi hermana ya es la directora ejecutiva y donde con mi mamá digamos que lideramos la parte pues financiera. A ver, volvemos a economía, que lo bueno es que es un poquito de muchas cosas, entonces uno no está tan pisando botones a la loca en un sistema de salud que tiene sus retos, pero que pues la idea, yo soy muy optimista con todo, es salir adelante y tratar de generar el mayor bienestar posible. Perdón, claro. ¿Cuánto tiempo tiene la fundación? Más o menos 30 años. Sí, es mayor que Santiago. Sí. Sí. Eso tiene, digamos que, la resolución que nos da el nombre total, es en los 90s, nos dan un como dato en el 2000, en unas ruinas que habían pasado por el terremoto, y mi mamá empezó con palos y piedras a areneros donde hacía terapias, y ha sido una historia demasiado linda que vale la pena pues, que lo conozcan. Pasamos de Covida al emprendimiento con el que ahora le tiene dando vueltas en la cabeza. ¿Qué es Trioma? Bueno, Trioma, además me vine con mi camiseta haciendo aquí publicidad. Nosotros somos una empresa que regenera bosque nativo tropical. Tiene una historia detrás. Yo en pandemia yo estaba muy perfilado a seguir en el Congreso, a ser miembro de UTL, a ser economista de la UTL. Mi maestría en Gobierno y Políticas Públicas fue muy direccionada a estar en ese Congreso y me encantaba. Pues, primera lección pues, de la vida, como no de todo por sentado. Yo estaba viendo mi vida maravillado en Bogotá, de traje y corbata, feliz. Y ataca la pandemia. Parpadeé 2 veces y yo tenía todo un plan de poder llegar a Bogotá, a este momento de mi vida. Parpadeé 2 veces, estaba otra vez viviendo con mis papás acá en Armenia, sin saber qué iba a pasar con el mundo, que la gente estaba muriendo. Yo decía, no puede ser. Yo duré muchos años tratando de hacer este camino y en 2 días se me desbarató todo. Me leí un libro muy chévere que se llama 12 reglas para vivir y 4.000 semanas, son 2 libros. Como que me sacaron de ese hueco y me pusieron la banderita de hágale. Sí, hay historias, hay muchas, se les desbarató la vida, haga. Como que el camino es hacer, nada de lamentarse, haga. Luego como que me tocó cogerlo despacio porque me puse a hacer muchas cosas y ya estaba muy como agotadísimo. Pero llegué a emprender con un amigo, se acercó y me dijo, ¿usted y yo por qué no emprendemos algo? ¿Por qué no montamos algo? Él tenía una idea, yo le dije, pues a mí me parece brutal esa idea, tiene toda la industria detrás, era una empresa de camisetas que se llama Selvato, de ropa, en realidad ya ha ido creciendo. Y él me invitó y me dijo, ¿usted quiere ser parte? Yo, de una. Entonces en ese afán de hacer, ideamos un proyecto hermoso donde creamos prendas muy, muy buenas de calidad, creo que lo han visto, está en Unicentro, y empezamos en un proyecto súper bonito de generar una prenda, pero con conciencia, ¿sí? De materiales reciclados, donde la promesa de valor era sembrar árboles por cada 2 prendas. Y pues todos sabemos los beneficios que traen los bosques nativos, es algo que todo el mundo ve y que casi no se habla en el interior del país. Siempre que tú piensas en regeneración de bosque, te vas para la Amazonía, súper importante, pero lo que no dicen es que el 90% de la cobertura boscosa acá en la región pues se fue comiendo por las ciudades y por la frontera agrícola, donde aquí también hay trabajo para hacer. Y bueno, ese proyecto de Selvato creo que lo dejamos montado, eso tiene miles de retos, empecé a emprender por ese lado y luego la empresa con la que sembrábamos los árboles, que en ese momento se llamaba Bioma, el fundador me dice, Santi, yo lo veo como usted lo hace con Selvato, yo quiero que usted sea parte de ese momento Bioma. Va a tener que irse a aprender unas cosas en el extranjero, pero yo quiero que usted esté codo a codo conmigo aquí, haciendo crecer Bioma y regenerando bosques. Y ahí es donde no le pude decir que no. Ya, para mí el impacto es muchísimo más y tomé de las decisiones más difíciles de la vida, que es como decir,
bueno, Selvato, que también era mi hijo, que lo parí desde cero, y decirle, creo que hasta aquí estás bien, socio, usted es el encargado de llevarla a lo que siempre lo soñamos, pero yo me voy para este lado de plantar bosques. Y entonces Trioma se dedica a eso, a regenerar bosque nativo tropical como estrategia de sostenibilidad de empresas. Entonces, muchas empresas, desde empresas de energía Pereira, Lulubank, o incluso microempresas, el sueño es que por cada transacción que haya en la economía, se siembren bosques. Siempre una transacción tiene como una huella de carbono, si hay algo que pasa. La idea es que mitiguemos esa huella por la siembra de árboles y que la gente empiece a entender, ok, el núcleo es la transacción. Digamos que yo creo que el mundo y este tema de la sostenibilidad no se salva con donaciones, sino que tenemos que hackear el sistema, entrar al sistema y poderle desde adentro dar la vuelta. Y la base del sistema ahorita, en nuestra sociedad actual, es la transacción. Toda la transacción marca. Si logramos meternos ahí, creo que ahí sí podemos hacer proyectos que cambien el mundo. Proyecto bien bonito e interesante. Vuelve y sale el economista que habita en él. Santiago Meneses, qué placer compartir este cafecito, esta charla Está contigo. delicioso. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. A ustedes muchas gracias por contar un poquito lo que pasa en el departamento, por estar como mapeando quiénes componen esta sociedad quindiana, y a la final estamos aquí es para eso, para charlar un rato y que a lo mejor la gente se inspire o diga como, bueno, vamos para adelante. Nos pusimos hasta aquí en las redes sociales de Santiago y encontramos una frase que Germán nos va a compartir. Dice que el propósito de la vida es encontrar las cargas más grandes que pueda soportar y soportarlas. Esta es una frase de Jordan Peterson y que pues la encontramos en las redes sociales. Bueno, se pusieron a indagar. Stalkeamos. Sí, a una buena stalkeada. Creo que eso pasa mucho en ese momento de mi vida donde decidí asumir el reto de que no se me iba a desbaratar la vida cuando perdí mi vida de sueños, de ensueño viviendo en Bogotá y siendo UTL y todo este tema. Y me puse a trabajar y me puse a hacer la maestría, salió lo de España, tenía la empresa, era profesor, primero pasé por la ORI, luego fui profesor, estaba terminando la maestría, entonces eran días de, no sé, me levantaba a las 5 de la mañana, me acostaba a las 12, 1 de la mañana, así, tratando de construir. Luego entendí que de pronto lo estaba abordando desde un lado no tan sano, que era como haciendo el duelo de ese momento, pero me puse a leer mucho a ese autor, a Jordan Peterson. Y Jordan Peterson en esa frase explica que la vida sí es difícil, la vida tiene momentos donde tú tienes que ponerle el pecho, pero que tú eres capaz, tranquilo. Por más que uno diga, no soy capaz, sí, usted es capaz de soportar esta carga. Y balancee las cargas que usted sepa que puede, que normalmente uno le da susto meterse en muchas cosas porque dice, no tengo tiempo, no soy capaz. Y cuando usted le pasa ese miedo y se mete, dice, a la final sí soy capaz. De pronto está un poquito pesado por este lado, entonces uno empieza a ver cómo puede balancearlo, pero el resumen de esa frase es, haga que lo contrario va a ser mucho peor. O sea, si usted deja de hacer y se entra en esa espiral de, no, es que no tengo tiempo, no, es que no puedo, al final usted va a tener como un sentimiento de no realización. Y no va a tener resultados. Exacto. Esa no realización es lo que yo más le he tenido miedo y pánico en la vida. Como que yo digo, prefiero hacer y después decir, uy, estoy reventado, no soy capaz con más, que estar en una línea como de decir como, pues de pronto pude haberlo hecho, pero preferí no salir de esa zona cómoda. Entonces esa frase como que la usaba mucho, como, hágale, cargue, usted en algún momento va a encontrar la forma de llevar ese peso. Bueno, un agradecimiento muy especial a toda esa audiencia, al colaborador Sultana Café, que de verdad espectacular, a Santiago le gustó muchísimo. Los invitamos a que nos sigan por nuestras redes sociales, en UQ Aprendizaje Permanente, @Uniquindío también, y se conecten por la UFM, el canal de YouTube de nuestra alma mater, Spotify, y ya tenemos cuenta en TikTok, se llama El Algo Podcast. Sí, así es, tal cual. Clau, muchas gracias, la voz de la Universidad del Quindío. Gracias a ti, a todo el equipo que está atrás. Equipo, por favor, un aplauso. Bravo.
Y a ti que nos inspiras, que nos motivas, que nos mueves porque estás conectado con nosotros y puedes ver el capítulo y comentarlo y darle corazoncito y enviárselo a alguien más. También gracias por ser tan fieles con este algo. Santiago Meneses, gracias. Claro, Germán, muchas gracias. No, con mucho gusto. La campanita, no se les olvide la campanita de YouTube para que nos puedan seguir en el canal. Nos vemos en un próximo episodio. El algo, el sabor de las historias. Muy bien, muchachos. Ahora sí, un monstruo come galletas. Puedes correr ahí la piaña.